Bueno, acá estamos de regreso, ya conectados con Fernando Branciforte, bueno, el abogado especialista en cripto, que como les comentaba, ha publicado un libro, Blockchain y Derecho. Así que, hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Muy bien. Uy, se cayó todo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, 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 por suerte, entretenidos, transitando un viernes, un poco contentos de que ya se termina la semana. ¿Cómo están las cosas por Bahía Blanca? Bien, 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 también. Uno llega también un poco cansado al viernes, ¿no? Ya esperando, Sí. ya esperando el descanso para después el lunes retomar la semana, pero es así, Y se hace bueno, corto también después del fin de semana. no, sabemos que además los últimos meses del año son bien encargaditos con mucha actividad, así que, bueno, ante todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de charlar contigo, Fernando, y felicitarte por esta nueva criatura, ¿no? El libro. Bueno, no, gracias a ustedes y sí, la verdad que es una obra que juntamos bastantes autores en esos temas. Yo tuve la suerte de co-dirigirlo junto con otros dos autores, como es Gastón Biel y Carlos Ordóñez. En mi caso ya es la segunda obra que saco sobre temas de blockchain, también había hecho una particular, pero bueno, esta tiene la particularidad de que la conformamos cual si fuese una colección, con la idea incluso de el año que viene sacar otros 2 tomos y empezar a armar 2 tomos por año, porque justamente es una tecnología que hoy está en pañales, esta tecnología. Hoy empezamos a escribir cosas, cada autor con distintas materias, porque incluso en esta obra no son solo abogados los que escriben, también está Ignacio de Carballo, que es un economista muy, muy reconocido, la versión de cómo el blockchain podría influir en la inclusión financiera, también un ingeniero, en realidad licenciado en sistemas, que explica cómo funciona el blockchain, porque obviamente uno como abogado va a saber lo básico, pero si uno empieza a bucear más en esta tecnología, bueno, se entiende más y más. Entonces intentamos abarcar todas las ramas, todas las ciencias, todo lo posible de esta tecnología, y la idea es que sea una colección que se mantenga en el tiempo, porque siempre va a aparecer algo nuevo. Seguro, más en estos temas. ¿Cómo te surgió la idea, digamos, en especializarte en esto, en el mundo cripto, digamos, porque venís, digamos, si se quiere, de una habilidad blanda que es la abogacía, y te fuiste a la dura, directo? Totalmente. Mirá, yo creo también que hoy el tiempo cambió, ¿no? Obviamente hoy los tiempos cambiaron, hoy todas las profesiones cambiaron. Y la abogacía, el derecho, mejor dicho, también tiene que empezar a cambiar esta mentalidad de el abogado que está, yo siempre digo lo mismo, el abogado que estaba solo en su estudio, con los libros y con los expedientes, a empezar ya a ser más interrelacionarse con otras ciencias, con otras técnicas. En esto, a mí siempre de chico me encantó lo que era la informática y la tecnología, me apasionó de chico. Mi papá, que siempre se dedicaba con todo lo que era computación, todas las computadoras, yo de chiquito armando... lo llevabas en la sangre, entonces. Claro, pero después estudié abogacía, fíjate que nada que ver. Sí, claro. Entonces, siempre tenía esto, y eso siempre me quedó ahí en el trasfondo. Y un día hablando con mi señora, con mi mujer, digo, siempre tengo esto de la informática, tendría que ver de estudiar algo más. Abogacía me gusta, me apasiona, pero empezar a buscarle a ver si podemos, mezclar estas dos cosas. La mixtura. Claro. Y así de la nada veo a los pocos días curso de blockchain, digo, ¿qué es esto? Y ahí empecé. Y ahí me empecé a meter, ya estoy hablando hace 6, 7 años atrás de esto, ¿no? Bien. Y ahí empecé, bueno, ¿qué es esto? Hice este curso, mirá, y bueno, y me gusta, y como te decía recién, me gusta aplicarlo al derecho, pero tengo que entender primero cómo funciona. Entonces digo, me hago en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires un curso técnico, nada de derecho, pero para entenderlo. Ahí aprendí cómo funciona y digo, bueno, ahora el derecho, vamos a vincularlo, y así uno va metiéndose más y más, y te va llevando. Te va llevando, y aparte es apasionante, ¿no? Eso es lo que tiene. Totalmente. Contame un poco, Fernando, ¿cuál es tu mirada sobre justamente sobre los sistemas descentralizados? Porque hasta acá venimos con una
si se quiere, con una filosofía, con una forma distinta a lo que se plantea justamente desde la blockchain y desde la descentralización, ¿no? Totalmente, totalmente. Mirá, justo muy oportuna tu pregunta, pues, yo también formo parte de lo que es la ONG Bitcoin Argentina, como socio, y el viernes de la semana pasada se hizo como unas conferencias que se llaman Descentralizar, que siempre las hacen. Hoy justo la están haciendo la ONG en lo que es Corrientes. Correcto. Se habla de esto que vos decís, la descentralización, cómo se aplica hoy, o no cómo se aplica hoy, sino cómo encuadra el mundo de hoy, desde los distintos puntos de vista, ¿no? Desde los puntos de vista, como decís, filosófico, el político, el gubernamental, el de la regulación, el de las leyes. Y yo creo que también es parte de la evolución del mundo y obviamente genera un poco un choque con los distintos sistemas estatales o gubernamentales. Cuando hablamos de descentralización, ¿qué decimos? No hay un ente central, valga la redundancia, ¿no? Parece un poco tonto, pero es así, no hay un ente, no hay algo que esté gobernando todo. Y esto choca con la idea primigenia del Estado como gobernante o de un banco central, hablando específicamente de lo que es la economía. Pero más allá de todo, en mi idea, estos sistemas empiezan a aparecer, lo vemos, empiezan a generarse mayor y mayor utilización, y lleva un poco a eso, ¿no? A que la descentralización, dependiendo de los distintos estamentos o dependiendo de a lo que lo queramos aplicar, va a tener sus pros y sus contras. Te lo doy un ejemplo, tampoco para no hacerte muy larga la respuesta. En lo que son los sistemas de blockchain, lo que son los sistemas de criptoeconomía, comienzan a aparecer las DAO. ¿Qué son las DAO? Básicamente, para que la entendamos, son una persona jurídica, son una empresa. Pero una empresa que está en un sistema blockchain. Es el estatuto de una sociedad anónima que uno lo conoce, bueno, es un programa. Entonces, todas las decisiones, pongámosle que son 3 personas las que los crearon, cualquier mínima decisión necesita la firma o la llave que se dé vuelta por las 3 personas a la vez. Eso es un sistema descentralizado y eso es un organismo descentralizado que puede funcionar como empresa para, por ejemplo, realizar inversiones en determinados lugares. Como sistema descentralizado funciona perfecto porque, bueno, no tenemos uno que decide y los demás no. Es hasta democrático, llamémoslo, ¿no? Claro. Pero también hay que ver en qué estadio queremos utilizar la descentralización, porque quizás esto, imagínense en una misma situación, pero son 1000 personas las que tienen que brindar el ok, ¿cómo haces para juntarlos? Entonces yo creo que todo en su justa medida. Yo en eso no me gusta ser extremista. En esto de los criptoactivos aparecen, viste, los maximalistas, los que dicen, sí, no, claro, esto es lo mejor y no existe otro, no, esto. Yo siempre digo, tenemos que manejarnos a veces en el medio. Para todo, tampoco es tan bueno. Tiene sus puntos de vista. Habrá que verlo a dónde lo queremos aplicar. Entonces, en su justa medida creo que todo sirve. Este ejemplo que yo te decía, en una sociedad donde son 3, es fantástica la descentralización. Ahora, si son miles, y ahí vamos a encontrar la misma burocracia misma nos va a generar las complejidades. Está bien. Y justamente, ya que estamos hablando de esto, ¿qué implicancias legales y jurídicas, digamos, en cuanto a regulaciones, alcances, etcétera, tienen? Bueno, en lo que es puntualmente los criptoactivos, nosotros en nuestro país, hablemos específico de Argentina. Sí, acá en Argentina. Sí, claro, por eso, no tenemos una ley específica, hay proyectos de ley presentados, interpretación propia bastantes para dejarlos de lado, porque bastante conflictos generan. Sí, hablando bien. Sí, claro. Entonces, pero más allá de todo, nosotros, yo siempre digo, nosotros tenemos una regulación. Primero, de por sí tenemos el Código Civil y Comercial, Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Protección de Datos. Tenemos leyes base viejas, llamémosla, o antiguas, pero que las podemos aplicar. Pero por otro lado, también han salido circulares del Banco Central, reglamentaciones y regulaciones por parte de la FIP, que si bien, como digo, no tenemos una ley específica, pero si uno va tomando un poquito de cada uno de estos, podemos ver hacia dónde apunta al menos nuestro país en este sentido. Incluso vale decir, la ley de los criptoactivos pagan, mejor dicho, impuestos a las ganancias, figura en la ley de impuestos a las ganancias el tema de tributar por los criptoactivos. Entonces tenemos mínima, pero hay algo de regulación. Ahora, ¿hacia dónde apunta esta regulación? Hoy, si nosotros lo vemos en nuestro país, pareciera que apunta más hacia la parte impositiva.
a nivel mundial las regulaciones apuntan más hacia lo que es el lavado de activos principalmente. Y en ese lavado de activos se intenta buscar un poco la protección del inversor o del consumidor de estos sistemas. Volvemos a lo que dijimos hace un rato también. Obviamente esto choca con la descentralización. Si bien y el mismo origen de los sistemas blockchain son pseudo-anarquistas, es decir, el Estado no sirve, el Estado no tiene que estar, no necesitamos al Estado, no necesitamos ningún intermediario, entonces al no haber intermediarios, entre nosotros nos podemos autorregular. Pero la realidad al menos demuestra que la regulación va a aparecer y que en algún punto hasta es un poco necesaria, sobre todo para algunos actores, y me doy el ejemplo de empresas que quieran llevar adelante proyectos en sistemas blockchain. Si yo soy una empresa y yo quiero saber más o menos por la ruta por donde voy a ir y dónde tengo la banquina para no irme de lado y poder chocar. Si yo no tengo una ley y estoy medio a oscuras, y si me aparece una ley que me dice, no, ahora tu camino es este, y yo iba por acá, todo mi negocio lo tengo que desarmar y volver a poner. ¿Qué ha pasado? Claro. Entonces, a veces las regulaciones, en su justa medida y que sirvan, por supuesto, ¿no? Sí, claro, obviamente. Pero a veces son necesarias. Está bien. A mí me gustaría, Alex, si me dejas, una preguntita. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Alejandro Pechanker. ¿Cómo andás? Una cosa muy interesante que es en el momento en el que estamos, ¿no? Estamos en el medio, o sea, no hay regulaciones, a nivel global todavía no se pone nadie de acuerdo, la tecnología es muy nueva, recién todavía está a los albores de producir impacto a nivel masivo, pero claramente hay mucho interés, ¿no? Del público, de ciertas empresas o de nuevas empresas que van a salir. Como vos como persona del lado legal, ¿no? ¿Qué se hace en el medio? O sea, estamos ahora, ¿no? La ola está subiendo y uno quiere surfearla. ¿Qué se hace en el medio? Hay que esperar, hay que tener un abogado que te siga en todos lados para protegerte, ¿no? El abogado siempre tiene que estar. ¿Qué haces, no? Bueno, no, sí. Pero, y sobre todo, ¿qué haces en Argentina, no? Bueno, es una muy buena pregunta y nosotros, tanto en las consultoras en las que estoy como en el mismo estudio, nos solemos dedicar al armado o al acompañamiento de proyectos, en lo que se conocen proyectos Web3, que son proyectos de blockchain. Y esta pregunta que vos haces es justamente la pregunta que surge siempre, ¿no? Es decir, no tenemos una ley, no tenemos una regulación. ¿Hacemos algo o esperamos? ¿Nos animamos a tirarnos o esperamos? Y la realidad es que va a depender mucho del proyecto que se lleva adelante. Y vuelvo a lo que te digo, hoy tenemos distintos organismos, pero tenemos distintas leyes, distintos códigos. Entonces, hay que analizar todo en conjunto. Dependerá de cada proyecto. A mí siempre me gusta hablar con ejemplos y te llevo un ejemplo particular. Proyectos de Web3 que mucho uno escucha son la famosa tokenización de inmuebles, es decir, armamos este edificio y como ya el fideicomiso tradicional o la venta de pozo es viejo, es antiguo, queremos hacerlo nuevo y queremos tokenizar y crear un token, una ficha que va a ser un criptoactivo, que va a equivaler a 1 metro cuadrado, un departamento. Tecnológicamente es hermoso, pero la realidad argentina, como vos decís, no te sirve eso. ¿Por qué? Porque tenés que analizar un sistema o hacer un análisis completo, analizar la situación económica actual, analizar la situación de las variables del dólar, tenés que analizar también las leyes, ¿se puede aplicar acá o no se puede aplicar allá? Entonces son mucho lo que uno tiene que analizar al momento de llevar adelante un proyecto Web3. A su vez, ¿a qué público vas a apuntar? ¿Vas a apuntar solo al argentino o querés expandirte al otro, más allá, en todo el mundo? Entonces también ahí tendrás que analizar en cada uno de los países cuáles son las distintas legislaciones. La realidad es que cuando hablamos de tecnología y sobre todo de tecnología de criptoactivos, las fronteras no existen y la gran mayoría de los proyectos son a efectos de buscar fondeo para llevar adelante un proyecto, obviamente para obtener un rédito. O no, porque también hay muchos proyectos que son de sistemas de beneficencia, de sistemas solares, por ejemplo, o de energías renovables, ¿no? Entonces, a lo que voy puntualmente, y yo creo que cada caso particular o cada proyecto en particular será que hay que hacer todo este análisis, decir, bueno, tengo esta idea, tengo este proyecto, ¿qué hago? Bueno, hagamos un análisis. ¿Cuál es la situación hoy del país? ¿A dónde querés apuntar? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué leyes te van a amparar a vos? ¿Qué leyes no? ¿Qué situaciones, si bien uno no puede hacer mucha futurología, pero qué situaciones se pueden dar en esto? Acá podés llegar a tener estos problemas, acá no. Y eso sí, eso te lo arma todo un equipo y también necesitas, parece que me estoy vendiendo, ¿no? Pero necesitas un equipo legal atrás que esté analizando todas estas cuestiones. Bueno, y analizando esas cuestiones, justamente te quería preguntar sobre las particularidades de los contratos inteligentes, los smart contracts.
sobre todo en su incidencia en el e-commerce, por ejemplo. Bueno, el contrato inteligente, para aquel oyente que no sabe de qué estamos hablando, básicamente es un programa. Es un programa donde uno establece distintas condiciones, cual si fuesen las cláusulas de un contrato tradicional, pero no solo se establecen eso, sino se establecen las consecuencias que van a pasar una vez que se cumple cada una de esas condiciones. Trabaja bajo lo que se conoce como if-then. Si pasa una cosa, sucederá la otra. El ejemplo que uno siempre dice es el de la máquina de café, que uno pone un billete de 100 pesos, por ejemplo, y aprieta el botón del cortado. Entonces la máquina empieza a analizar. Si sale 100 pesos, te da el cortado. Si sale 50, te da el cortado y 50 pesos. O sea, ante cada situación, ante cada condición, una resolución. Eso es, de forma básica, un contrato inteligente. Funciona así. Y esto, te diré que no solo al comercio electrónico. El comercio electrónico es una gran puerta que se utiliza mucho, ya se empiezan a utilizar, pero también temas de apuestas se empiezan a utilizar, porque en las apuestas es el más básico y hasta el más sencillo, el decir, bueno, A apuesta que va a ganar el equipo rojo, B apuesta que va a ganar el equipo azul. Entonces los dos depositan sus criptoactivos en estos contratos inteligentes que hacen las veces de bóveda, y cuando el contrato le llega la información de que ganó el azul o el rojo, le transfiere el dinero o los criptoactivos a esa otra persona. De forma automática, no necesitamos una persona que atrás esté haciendo el clic. Y en el comercio electrónico funcionaría de manera similar, al decir, bueno, el comercio, bien digo, electrónico, funcionaría de manera similar, sobre todo interpaíses hasta se podría hacer, es decir, ir anoticiándose este mismo programa de por dónde va a determinada mercadería, según, por ejemplo, a través de GPS. Entonces, dependiendo del estadio en el que está esa mercadería, ir realizando los pagos, ir vinculándose con otros sistemas para agilizar. ¿Y qué ganamos con esto? Ganamos la velocidad a la hora de realizar las transacciones, la reducción de costos, porque empezás a evitar todos los sistemas bancarios internacionales, los sistemas que te van básicamente cobrando las tasas. Bueno, ahí te reducís mucho esos costos. Y sobre todo, el hacerlo dentro de un sistema blockchain te da la transparencia de saber de que no dependés de una base de datos de una empresa que con la que vos contrataste y no sabes si la empresa está colocando los datos ciertos o son datos fraudulentos. Acá, al estar en un sistema descentralizado que nadie lo controla, bueno, tenemos esa otra confianza en el sistema. Es un combo que a nivel de comercio electrónico es un gran avance. Recién ahora lo empezamos a ver en nuestro país, más así y todo. Argentina ya ha realizado contratos internacionales a través de contratos inteligentes, y a nivel mundial se va viendo cada vez más. Bien. Todo esto vos hablaste de confianza, hablaste de transparencia, hablaste de seguimiento. Esto lleva a otro tema también muy particular, que es, a dos temas lleva. Uno que es el del consenso que se va a tomar al momento de realizar cualquier tipo de operación, y por otro lado tenemos el de la identidad digital. Bueno, otra de las grandes usos que le podemos dar a la tecnología blockchain, justo lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando sacamos esta obra dijimos, sacamos 2 tomos con algunos usos que aparecen hoy y vamos a tener que hacer más y más año a año, claro. Es tan nueva esta tecnología que siempre aparece algo nuevo para utilizar. Y en esos usos, lo que vos bien decís, la identidad digital es algo que avanza hasta la identidad autosoberana. Se conoce la aplicación de la tecnología blockchain como identidad autosoberana. En 2 palabras, hoy uno cuando se conecta a distintas aplicaciones, normalmente ¿qué usas? Tu mail, te conectás por Facebook, te conectás por Gmail, siempre las aplicaciones empiezan a venir eso, y eso termina siendo la identidad digital de cada persona, ¿no? La realidad o el DNI, entre comillas, de cada persona termina siendo nuestro mail y nuestra contraseña de Gmail o de Facebook o de Instagram para entrar a otros lugares. Y sin embargo, cada vez que hacemos eso, se lo damos a esa otra aplicación, todos nuestros datos y toda nuestra información. La tecnología blockchain permite una identidad autosoberana, es decir, bueno, me conecto a determinada aplicación, a determinada página web, a determinada situación, pero no le brindo todos mis datos, le brindo lo que yo quiero y hasta donde yo quiero. Y luego me desconecto hasta donde yo quiero. ¿Por qué? Porque a través de los sistemas blockchain es más fácil establecer una identidad. Entonces yo tengo el verdadero control de mis datos y no dependo de la otra persona en que cumpla o no una ley de datos. Eso por el lado de la identidad autosoberana.
Pero después también en la identidad digital avanza mucho esto, la utilización de lo que se conoce como las wallets, direcciones públicas, direcciones privadas. Bueno, uno cuando utiliza estos sistemas, comenzás a vincularte con los protocolos, con las plataformas, con los distintos sistemas, a través de tu propia billetera virtual, a través de tu propia dirección pública. ¿Qué hacen firmas? Firmas es una firma electrónica en realidad en nuestro país. Firma digital se podría llamar según la tecnología que lo realiza. Hago esta aclaración como paréntesis. Sí. Legalmente en nuestro país la firma digital es diferente a lo que en informática se considera firma digital, porque necesitan otros requisitos del código, pero sí tiene las características o la robustez para poder vincularse a distintas plataformas y identificar a la persona. Ahora sí, también otra aclaración, nunca, y aún hoy no pareciera que no es posible verificar que sea realmente el que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Salvo, y eso no quita que algún día se haga algún sistema informático para darnos aún mayor veracidad. Pero lo que sí nos genera es robustez y sobre todo la protección de nuestros datos. Bien. Esto me lleva a la siguiente pregunta, todo lo que estás diciendo. Todo esto es un corpus, si se quiere, judicial. ¿Esto sirve al momento de algún juicio o algo como prueba de algo? A ver, la verdad que para mí sí, dependemos Digamos, siempre... ¿hay algún reconocimiento judicial con respecto a esto? Claro, yo siempre hago la aclaración de que un juez es un ser humano y dependemos siempre después de que el juez le decida o no decida, acepte o no acepte. Ahora, si nosotros hacemos una interpretación y en lectura de la normativa, sería una prueba completamente válida y que te diría más, sería una prueba hasta de fácil comprobación, valga la redundancia, por el mismo juez. ¿Por qué? Porque los sistemas blockchain son públicos. Cuando nosotros utilizamos sistemas blockchain, cualquiera puede ingresar a la web del sistema blockchain determinado, a la web del sistema blockchain de Bitcoin, de Ethereum o de cual sea, y puede ver la transacción. Es completamente trazable todas las transacciones. Entonces se puede ver de criptoactivo de A que fue a B y de B que fue a C y cuánto y qué día y qué hora y en qué momento. Absolutamente todo. Entonces esa información nosotros la podemos acompañar en un proceso y a su vez el juez, si o la contraparte nos rechaza, dice no, eso es falso, y el juez puede ingresar a la web y puede verlo en vivo y en directo sabiendo si es verdadero o falso. Y como el sistema blockchain, vos lo decíamos un poco en la pregunta anterior, a través de los sistemas de consenso hacen que no se pueda generar este fraude, nos da esta confianza. Bueno, lo que está allí establecido es lo que realmente pasó. Uno cuando siempre habla de los sistemas blockchain, cuando lo explica básicamente, dice es el libro contable en el cual todos estamos escribiendo a la vez y cuando uno está escribiendo todos estamos viendo lo que está pasando en la realidad y que es lo mismo que se está escribiendo. Entonces de esa forma evitamos el fraude, hablando metafóricamente. Y por lo tanto, yo como juez voy a estar leyendo que esa transacción está cargada en la blockchain, entonces yo no puedo desconfiar de esa transacción. Ahora, después el grado de, primero, conocimiento sobre el sistema y luego de veracidad subjetiva del juez, vuelvo a repetir, es subjetiva y dependerá de la persona. Perfecto. Alex, ¿tenés alguna otra pregunta? No, yo creo que es un tema que da para varios programas, ¿no? Sí, claro. Pero sí, tal vez preguntarle a Fernando, ¿para quién escribiste el libro, no? ¿A qué audiencia o qué lectores serían los que vos quisieras que este libro les sirva, ¿no? Mira, esta obra, como les contaba, no lo dirigimos exclusivamente a abogados. Uno normalmente cuando un abogado escribe, se escribe para otro abogado. Decidimos abrir un poco la cancha, un poco el campo. Por eso que les contaba que tenemos autores que hablan de inclusión financiera, autores que hablan de la parte tecnológica, con lo cual, si vos me preguntás a mí, ya sería para cualquier tipo de público. Porque realmente hasta para un programador le puede servir el decir, bueno, yo me quiero dedicar a desarrollar programas y va a tener un capítulo técnico donde va a entender específicamente cómo funciona totalmente el sistema blockchain y a su vez va a ver también cómo funciona la parte legal e incluso en cada ámbito. Un juez también, porque tenemos un capítulo específico de la parte de la justicia en el blockchain. Otro capítulo que dice cómo se podría aplicar blockchain a la justicia, o sea, mirado digamos desde los dos puntos de vista de derecho. Aquel que se dedica a derecho penal también lo puede hacer. Aquel que es contador también, porque hablamos de la parte tributaria, hablamos de títulos valores.
aquel economista también, como te decía, hay un capítulo específico. Entonces, no apuntamos justamente con esta obra a un público específico. A todo aquel que le interese el tema, la materia, creo que es una obra y va a seguir siendo, porque insisto, nuestra idea es el año que viene sacar 2 tomos más y ir avanzando conforme avanza la tecnología. Ahora se entiende por qué son 2 tomos, ¿no? Sí, claro. Y Fer, a ver, Nos quedamos cortos. una Claro. pregunta, si querés, interpretativa, podés optar por no responderla. Pero viste que hace poco, con el tema de Tornado Cash, el desarrollador que publicó el código fuente de fuente abierta terminó preso, ¿no? A tu criterio, ¿ese tipo de cuestiones se caen solas en el procedimiento? ¿Fue más un tema para la media y asustar? ¿O hay bases sólidas de que un programador que hace un código, si ese código se usa para algo malo, el programador responde por ese código? Mirá, esto justamente también lo discutimos en el descentralizar que se hizo acá en Bahía Blanca la semana pasada. Básicamente esto de Tornado Cash viene ya de normas de Gafi. Gafi, para el que no lo sabe, para el oyente que no lo sabe, es el organismo internacional que pelea contra el lavado de activos. Gafi no saca leyes, no saca normas, saca recomendaciones. Y esas recomendaciones, los países que están asociados a Gafi, la realidad es que copian, pegan y sacan su propia norma. Entre las últimas recomendaciones que saca Gafi dice, tenemos que, siempre está apuntando a esto, ¿no? Dice, tenemos que averiguar esto, tenemos que ver hacia dónde van las distintas cuestiones. Estos mixer como Tornado Cash, que básicamente es como meter en un vaso toda el agua y después la voy repartiendo, cuestiones homogéneas, entonces se confunden, es eso lo que buscaba. Dice, esto ayuda al lavado de activos, entonces lo tenemos que impedir. ¿De qué forma lo vamos a impedir? Todos los que están relacionados tienen que ir presos. Y en base a eso es que Holanda copió y saca esto y persigue al desarrollador. Si vos me preguntás a mí, esto es interpretación propia, me parece un poco exagerado, excesivo, porque yo como programador, en ese caso voy a estar abierto a cualquier cuestión de cualquier situación, porque hasta qué punto yo puedo prever lo que se va a hacer con mi obra, con mi cuestión. Pero ya, y como vos bien decís, va a depender también de un proceso. En el proceso, yo como programador voy a tener que demostrar que no lo hice con ese fin. Ahora, si yo genero un programa, una aplicación con el fin de facilitar el lavado de activos, y bueno, ahí lo voy a tener, ahí voy a estar más complicado, ¿no? Pero después va a depender mucho de eso. Yo creo que se va a ver mucho en el desarrollo. Sí, y esto también soy sincero, me genera un poquito de miedo, no a mí por ser desarrollador, pero a ver cómo puede ir generándose a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo esta ola puede ir creciendo en esto que te decía, hasta qué punto entonces después los desarrolladores tienen que hacer una prevención y previsión absoluta y hasta qué punto es humanamente posible. Creo que a veces ni ningún abogado ni ningún desarrollador puede analizar todas las opciones que se pueden realizar, porque si es así, decir, no, prefiero no meterme en esto y termina perjudicando a la tecnología, ¿no? A veces esto de prevención, castigo, como yo digo, genera un problema que más que solucionar termina complicando a la tecnología. Entonces, puntualmente el tema de Tornado Cash a mí me saltó bastantes alertas. No estoy seguro que viene de este desarrollo de Gafi y habrá que ver en realidad cómo va evolucionando. Bueno, sí, además tenemos un tema bastante serio en este sentido porque, digamos, hoy ya tenemos bastante desarrollado todo lo que es inteligencia artificial y promete desarrollarse aún mucho más, con lo cual tenemos en el Machine Learning máquinas que están interoperando entre ellas y creando código. Entonces, ¿qué pasa ahí? Totalmente. ¿Y cómo puede seguir avanzando? Y vuelvo a lo mismo, ¿hasta qué punto uno puede prever distintas situaciones, ¿no? Yo creo también cuando salen muchas veces de las normas estas, es en el hecho de evitar el lavado de activos y demás, no se termina tomando conciencia o viendo cómo funciona realmente la tecnología y cuánto de lo que se saca como norma es realmente posible de cumplir o de no cumplir. Y en ese imposible de cumplimiento, cualquier persona termina encuadrado en estos tipos de delitos, claro, y con los conflictos que después le tengan, que posiblemente se pueda defender. Insisto, si la persona demuestra que no fue realizado para eso, va a tener defensa. Pero así todo va a tener el problema en su cabeza. No, y el garrón que te comes, ¿no? Porque
Era eso. Yo lo dije, lo quería Una decir por locura. la fina, básicamente. Una Pero, locura. pero básicamente es como decir que, no sé, Ford, por haber hecho un auto que se usó para robar, es responsable por el robo que se hizo con el auto, ¿no? O sea, es la misma cosa. Exactamente. Es eso. Exactamente, básicamente es eso. Fernando, por último, ¿dónde compramos el libro? Mirá, el libro. Porque ya lo vendimos, digo. Nada, el libro se puede comprar en la realidad en todas las librerías jurídicas y principalmente en lo que es la página de Thomson Reuters de la ley, ahí en la misma tienda de la ley. Ahí se pueden comprar esta obra, que Bien, como te digo son 2 tomos, pero también se pueden comprar por individuales. Como la idea es hacer una obra colectiva y a largo tiempo, también se permite la compra individual de cada uno de los tomos, tanto en papel como en ebook. bárbaro, fantástico. Bueno, tenemos un panorama bastante interesante y ha sido muy generoso con nosotros, Fernando, con tu tiempo. Te agradecemos infinitamente y seguramente te vamos a estar contactando de nuevo para nuevas preguntas. Por supuesto, para lo que necesiten y gracias a ustedes también por este tiempo y sí, dispuesto para lo que necesiten para seguir charlando de estos temas. Micrófono abierto. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Igualmente de acá. Hasta luego.